En el último tiempo, los casos de gatillo fácil, abuso de autoridad y la falta de preparación de algunos estamentos policiales han pasado en el centro de la escena. Desde hace un tiempo, este tipo de problemática se ha denominado violencia institucional y su aumento ha sido preocupante en nuestro país. Los casos como el asesinato de Yalet o los disparos en el centro cultural luego de una discusión llamaron a pensar cómo se está formando la policía y de qué manera se puede trabajar para que esta fuerza se vuelva más humanitaria y democrática. Buenos días, Buenos Aires. Recibe el antropólogo Tomás Bober y Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, investigador y miembro de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Y se pregunta, ¿se puede cambiar la realidad policial argentina? Bueno, ahí estamos. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias. A ver, ahí lo presento un poco el informe y últimamente se habla mucho de nuevas policías, de nuevas maneras de abordar la inseguridad. En este caso, y como vivimos en la provincia de Buenos Aires, con más policías. Y mucho se dice también que es multiplicar algunos casos, como por ejemplo de violencia institucional. Ustedes, bueno, empiezo por vos, Esteban, ¿cómo ven la realidad hoy de la policía, de las distintas policías que hay en la provincia de Buenos Aires y el tema de la violencia institucional? Bueno, la violencia policial es una de las formas de la violencia institucional, ¿no? Sí. Para nosotros, cuando digo nosotros, estoy pensando no solamente en la campaña, sino en el CIAG, que es la organización de derechos humanos en la que yo estoy. Para nosotros, en realidad, la violencia policial, lo primero que te diría es que no es una violencia encapsulada, no es una violencia que hay que pensarla al lado de otras violencias. O sea, no hay violencia policial sin burocracia o desidia judicial, sin violencia penitenciaria. Es una violencia que hay que pensarla al lado de otras violencias. Pero nosotros también cuando hablamos de violencia policial no estamos pensando solamente en el gatillo fácil, en la desaparición forzada de personas o en la tortura, sino también en todas aquellas prácticas menores, la digo entre comillas, que también crean condiciones para la violencia policial, ¿no? Es decir, no hay violencia policial sin detenciones sistemáticas por violación de identidad, no hay violencia policial sin demoras o verdugueos a los pibes en la calle, sin paseos en patrulleros, sin demoras en las comisarías, sin armado de causas, ¿no? Es decir, me parece que hay que pensar, cuando uno habla de violencia policial, tiene que pensarla conjuntamente con todas estas prácticas que también son experimentadas por muchos actores, sobre todo los más jóvenes, como prácticas humillantes, discriminatorias, ¿no? y violentas entonces. Ustedes dicen que eso hoy en la provincia de Buenos Aires pasa. Sí, ya te digo, una de las rutinas con las que se miden los jóvenes cuando ponen un pie en el centro son las detenciones por violación de identidad, por el solo hecho de tener determinados estilos de vida o pautas de consumo, se transforman, digamos, en un problema, ¿no? Es el famoso olfato policial. Sí. Esos jóvenes morochos que usan ropa deportiva y andan con gorrita o se acercan en moto o en bici, digamos. Los pibes saben cuando llegan solos al centro, se están regalando y se transforman en el centro de un ballet de prácticas que no controlan también, ¿no? Recién mencionabas, es un abanico muy interesante, digamos, y muy amplio, el de la justicia, el servicio penitenciario y demás. Vamos a detenernos quizás en algunos factores, por ejemplo, en la formación de la policía, Tomás, de lo que vos has escrito bastante. Y en ese sentido, ¿qué podemos saber? Porque ahí también me parece que hay una clave de cómo se forma el policía, cómo sale a la calle un pibe que por ahí tiene 18, 20 años, empieza y en muy poco tiempo sale con un arma y demás, y esto facilita, entre otras cosas, por ejemplo, gatillo fácil o este tipo de prácticas que recién estaba mencionando Esteban. Sí, lo que resulta interesante de eso es que sobre la formación policial se han cargado las tintas durante varias gestiones, varias intervenciones ministeriales y algunos historiadores han mostrado cómo muchas de las veces en las que se ha tratado de meter mano a la policía se ha hecho hincapié particularmente en la cuestión de la formación y en la duración de la formación y en el tipo de formación que se da. Y en realidad tal vez una manera de pensarlo es como otras formaciones en otros oficios o en otras profesiones, ¿no? Preguntándonos sobre cuánto de lo que se hace finalmente tiene que ver con lo que se adquirió, con las capacidades, los conocimientos, los contenidos que se adquirieron en esa primera etapa. Cuánto de eso explica lo que hacemos después, cuánto del oficio se adquiere cuando uno se inscribe en tradiciones institucionales, en prácticas preexistentes, en relaciones interinstitucionales como lo que plantea recién Esteban, con la justicia, con el poder político, con vecinos y demás. Entonces la pregunta es si sería una solución o es una solución del todo efectiva o es uno más de un montón de factores para una transformación institucional la modificación de las condiciones de formación. Un ejemplo,
En el caso de la Policía Federal, los oficiales se forman durante 3 años y uno de esos años están internados y no están exentos de participar en este tipo de prácticas y no desaparecen de esas situaciones ni de la escena pública cometiendo actos como estos. Entonces, cargar las tintas sobre la formación, o creer que la formación es exclusivamente la solución del problema, viene siendo un error de varias gestiones políticas al menos. Pero puede ser una parte. Es una parte, como todo, digamos. Nosotros adquirimos herramientas básicas, pero después nos encontramos con un oficio consolidado y después tenemos que hacer con otras personas que estaban desde antes, que nos transmiten determinadas prácticas y que muchas veces se defienden de aquello que nosotros aprendimos en ese deber ser que es el momento de la escuela, ¿no? Donde se transmiten los conocimientos ideales que muchas veces no concuerdan con aquello que se hace efectivamente. Hay un caso que creo que nos conmovió a todos, que es el caso Arruga. Y desde la Comisión por la Memoria dijeron, bueno, pero atención porque con los últimos números que arrojaron de todo el estudio que ellos hacen en la provincia de Buenos Aires, hay más casos Arrugas, hay muchos más, digamos, de la persecución y de la policía que incita a que los jóvenes cometan delitos y si no, los persiguen y los maltratan. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen estadísticas o tienen algo estudiado respecto de esto? Mirá, lamentablemente no hay estadísticas por parte del gobierno. Una de los gobiernos, tanto provincial como nacional, una de las carencias que tenemos los que investigamos y las organizaciones de derechos humanos para pensar y problematizar esta cuestión, tiene que ver con la ausencia o mejor dicho, con la falta, la imposibilidad de acceder a la información pública para poder pensar esto más complejamente también, ¿no? Entonces, en realidad nos movemos con algunas estadísticas que van produciendo algunas organizaciones de derechos humanos, también leyendo los diarios, ¿no? Como es el caso de la Correpi o el caso del CELS concretamente. Y las cifras, un poco lo que están diciendo esas cifras es que están dando cuenta de un aumento de la violencia policial en los últimos 10 años, respecto de lo que venía sucediendo en décadas anteriores también. Y ese aumento de la violencia policial, en realidad, para nosotros no estamos ante una política de Estado que se haya decidido en las altas cumbres, sino que se tratan de rutinas institucionales que forman parte hoy en día del ADN, digamos, de las instituciones, ¿no? Es decir, desde el momento que no es un problema de policía malo o policía bueno, sino que, digamos, es toda la institución, porque desde el momento que un policía es posicionado en tal lugar tiende a reproducir prácticas también que no eligió, ¿no? Es decir, ¿y dónde se aprende eso? Bueno, se aprende mucho antes inclusive de haber pasado por una academia policial también, ¿no? ¿Y qué pasa, digamos, me quiero quedar en eso que estás mencionando vos, porque hay policías buenos y policías malos, se habla mucho de eso, y quizás algunos buenos no tienen el lugar o rápidamente son corridos de un sector por no obedecer determinadas cuestiones que hacen a esta violencia también, digamos. Sí, nosotros tratamos de no plantear esta problemática en términos de policía bueno, policía malo, porque de hecho no es un problema de manzana podrida, ¿no? O sea, cuántas exoneraciones, sumarios internos se han hecho en los últimos 10 años, 15 años, cuántos descabezamientos de la policía ha habido, y sin embargo la policía sigue siendo la misma maldita policía. O sea, el problema no es la manzana podrida que pudre el resto, sino el canasto que las contiene, lo que hay que reformar, lo que hay que modificar, ¿no? Hasta que no se modifique eso, me parece que se va a tender a reproducir este tipo de prácticas. Entonces, digo, por eso me parece que lo que no significa, digamos, de que no haya que pensar socialmente un reproche para todos aquellos policías que cometen delitos. Lo que quiero decir es que no se va a resolver judicialmente, no es un problema que se va a resolver con un reproche judicial. Claro, ¿ustedes qué consideran? ¿Cómo sería la solución? Mira, yo creo que los problemas para cualquier gestión hoy en día se han duplicado, porque nosotros siempre decimos, no hay el fato policial sino el fato social, ¿no? O sea, no hay detenciones sistemáticas por abolición de identidad sin proceso de estigmatización social. O sea, de alguna manera la brutalidad policial abreva el prejuicio social también, ¿no? Es decir, esas palabras filosas que cotidianamente los vecinos van tallando para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, no son inocentes, están cargadas de sentido y van creando condiciones para que la policía patee el barrio de esa manera y no de otra. Entonces, ¿qué significa desandar la violencia policial? No implica solamente reformar las policías, hacer una reforma integral, como mencionaba recién Tomás, sino también poner en crisis ese imaginario social que va nutriendo a las pasiones punitivas para que
digamos, que sostienen, digamos, el revanchismo de la vecinocracia, para decirlo de alguna manera, y que va creando, que va legitimando y debilitando la brutalidad policial. Así lo planteamos casi como una cuestión, o casi no, como una cuestión social, y mucho tiene que ver en lo que hablábamos con vos también recién, de la formación o de dónde viene el policía que después se forma. Pero también hay responsabilidades diferenciales, ¿no? Nosotros podemos hablar y señalar a los vecinos y, como decía Esteban, cómo se genera un clima que propicia y permite determinada actividad policial, pero también hay responsabilidades bastante invisibilizadas, como por ejemplo el Poder Judicial, que lo marcaba en un inicio Esteban, y tiene que ver, por ejemplo, con los criterios judiciales que permiten determinadas prácticas policiales o que no condenan determinadas prácticas policiales o que habilitan que en el turno de determinado juzgado sean determinadas las actividades que se desarrollan, pero siempre es la policía la que carga con la hipervisibilidad de esas prácticas, mientras el Poder Judicial se puede encargar después de trabajar con aquello que la policía ya filtró. No hay investigación independiente de la policía, del Poder Judicial, sino que trabajan con lo que lleva a la policía exclusivamente, y lo que lleva a la policía tiene que ver con los permisos que la propia justicia establece para su actividad. Entonces, yo creo que la invisibilidad judicial explica mucho de la violencia institucional policial. Sí, eso se traslada en todos los sentidos al Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque no conocemos las caras de las personas que trabajan en el mismo. Porque uno puede criticar mucho a los políticos, pero más o menos sabés quién es quién y dónde están. El Poder Judicial es muy difícil, a no ser que sea un caso muy aberrante, digamos, que ahí recién conoces a la persona, o por lo menos de nombre y apellido, y que encima después rara vez le sucede algo, ¿no? No existe... Nosotros hablábamos con el tema de, por ejemplo, los jueces que dejaron libre a un violador de un chiquito que vivía a pocas cuadras y demás. Recién ahí conocimos los nombres de estas personas, después de que hicieron ese fallo que era rarísimo, y sin embargo la única condena fue que se pudieran jubilar. Eso es todo lo que les pasó a ellos, entonces yo creo que sí se ejerce violencia. Igualmente cuando uno habla de violencia judicial o burocracia judicial no está pensando solamente, al menos en nuestro caso no estamos pensando solamente en los funcionarios, en los jueces o fiscales, sino que también estamos pensando en el empleado judicial también, ¿no? Es decir, me parece que también el empleado judicial forma parte del problema, el destrato de los familiares que se acercan, digamos, a los tribunales a conocer la causa con la que se están midiendo sus hijos, involucra también al trabajador judicial, también, ¿no? Que ese trabajador agremiado muchas veces, ese trabajador que lo único que hace es luchar para obtener solamente un mejor salario, son tipos que laburan desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, van a las 9, cortan a las 9 de la mañana para ir a comprarse el bono a IOMA, a las 12 se van a comprar el almuerzo y a la 1 de la tarde ya se fueron todos, ¿no? Mientras hay 40.000 presos en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. La entonces, familia que va a reclamar por esa persona que está detenida tiene que saber, digamos. Entonces no es solamente un problema de jueces o fiscales, es un problema también de todo el Poder Judicial, involucrando también al empleado judicial. Sí, es buena esa visión, porque claro, totalmente. Involucra todo, no nos quedamos siempre en el punto de más arriba. Claro, pero sí es cierto también que es un lugar invisible. Invisible hasta que a una persona le pasa algo y tiene que ir a reclamar, digamos, como estás diciendo vos, y se encuentra con toda esa burocracia que, claro, tiene nombre y apellido con el juez, como vos decís, que tampoco está exento, digamos. Y que son los que en última instancia le cuidan las espaldas a los jueces cuando no van a tribunales también, ¿no? Son los que ponen la cara por ellos también y se vuelven cómplices también. Claro. Es un problema que es para abordarlo desde muchísimos puntos de vista, totalmente. Y me parece que más social que otra cosa, lógicamente. Y cuando hablamos de cadenas, termina con la violencia dentro de una comisaría, quizás. Pero tiene toda una connotación que viene desde antes. Sí, ¿verdad? y si, por ejemplo, hablando de rutinas, tiene que ver también con... Vos pensás que no hay violencia policial sin determinadas prácticas, como por ejemplo el código de silencio, ¿no? El espíritu de cuerpo, esa jerarquía cerrada que organiza las funciones en torno a la obediencia de vida. Me parece que ese tipo de prácticas menores que organizan la vida cotidiana al interior de una comisaría es la que va blindando y garantizando la impunidad policial también, ¿no? Claro. Y es lo que de alguna manera impide también ir delimitando luego las distintas responsabilidades de los actores que intervinieron en tal caso de gatillo fácil o de armado de causas, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Por favor. No, gracias a ustedes.